13 de febrero de 2023. El mundo conmemora el Día Internacional de la Radio y en los estudios de Radio Sevilla se descubre una cerámica en recuerdo de uno de los más celebrados comunicadores que hayan posado sus palabras sobre un micrófono de la SER. Ese día yo estaba allí, presente, siempre atiendo las convocatorias que salen del despacho de la dirección de Radio Sevilla. Ese día coincidí en el acogedor patio de la sede de González Abreu, número 6, con la hija del homenajeado. Charlamos durante horas, durante y tras el almuerzo. Su padre nos unía por motivos que unas veces convergían y otras no. El mundo conmemoraba el Día Internacional de la Radio y nosotros, la vida y obra de un hombre que se entregó a su profesión como se entrega uno a una amante. Una profesión que le dio éxito, fama y prestigio y que al mismo tiempo le robó tiempo, salud y conciliación. Su nombre se escribe con letras de oro en el mundo de la cultura, la divulgación y las entrevistas a las que elevó a la categoría de arte. Ese hombre es Jesús Quintero. Hoy, en Íntimo Vilima, me siento a hablar con la periodista y locutora Andrea Quintero, la hija del loco de la colina. Habrán notado que la caleta de sintonía de este programa ha variado en esta ocasión. No es el arabesque número 1 de Claude Debussy, sino de Fool on the Hill de los Beatles. Y eso está justificado por la presencia de la invitada de hoy en Íntimo Vilima, Andrea Quintero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Andrea, The Fool on the Hill. Sí. Que traducido es... El loco de la colina. El loco de la colina. Tú eres la hija, o una de las hijas, sí, de Jesús Quintero, el loco de la colina. Y yo a todos los invitados les pido que elijan 4 canciones. Uh-huh. ¿Y para ti ha sido imposible? Para mí ha sido muy, muy, muy difícil. Ha sido una faena. Por 2 motivos. Porque resumir toda una vida y un sentir y una manera de ser y todos los cambios que se producen en una vida en 4 canciones es una tarea titánica. Y luego porque yo soy muy, muy emocional y muy llorona y volver a todas esas canciones pues fue una experiencia también emocional bonita, pero vamos, que me eché una pecha de llorar repasando algunas de esas canciones que dije, bueno, yo espero contenerme cuando las vuelva a escuchar en la entrevista. O sea que esta entrevista realmente ha empezado hace aproximadamente un mes. Sí. Sí, porque al final... Volver a eso pues es una introspección pero la verdad que, o sea, yo lloro mucho cuando me emociona la belleza y los recuerdos y no, ninguna de las canciones que he elegido son tristes. Hay una que no quiero, cuando lleguemos a ella ya, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente, que sí que era una canción que era muy triste para mí, con la que me he reconciliado hace poco. Pero el resto, todo lo que me transmiten, pues es mi historia y mi identidad, una parte importante de mi identidad. Bueno, que hayamos elegido The Fool on the Hill para comenzar esta charla nos lleva inevitablemente a hablar de sí, tu padre, Jesús Quintero, que además hacía el programa aquí mismo, El Loco de la Colina. El hombre inventó la rueda y miles de años después se sigue utilizando la rueda. Y luego Gutenberg inventó la imprenta y a día de hoy se sigue utilizando la imprenta. ¿Tu padre inventó una radio? Sí. Pero ya no existe esa radio. ¿Por qué? Y es curioso porque esa radio no existe, pero los oyentes de esa radio, los potenciales oyentes de esa radio sí existen. Y yo estoy cansada de comprobarlo y de leer mensajes. Y digo cansada porque me entristece que no tengan dónde acudir. Sí tienen dónde acudir porque gracias a Dios el archivo de mi padre está muy accesible, ¿no?, para todo el mundo. Y entonces, bueno, pueden volver a él, pero me da pena que en la actualidad, habiendo gente que quiera escuchar eso,
no encuentren exactamente esa tecla, por supuesto, siempre van a poder encontrar charlas desde el corazón, verdad, pero ese mismo estilo. Y luego, fíjate que tú los ejemplos que has puesto son productos, por decirlo de algún modo, no sería exactamente la palabra, ¿no? Son inventos, son útiles, o sea, son cosas prácticas, ¿no? Pero la radio precisa que hacía mi padre era un arte. Entonces existen pintores, pero no existen más Picassos. Y existen entrevistadores, pero no existen más Quinteros. ¿A tu padre lo han copiado mucho? Yo creo que se han inspirado mucho de él. Copia como tal, no. Y si lo han intentado, han fracasado, la verdad. Pero inspirar a otros, sí. Y además, y eso es maravilloso, porque cada uno coge de él algo distinto, ¿no? Y al final hace que su legado, su labor, su trabajo, su lucha contracorriente en su momento, porque ese tipo de radio que él inventó, pues en su momento ya le llamaban loco por hacerla. Hoy en día cualquiera que pretenda algo parecido, pues más loco le llamarían todavía, pero en su momento él ya era un loco por hacer esa radio. Y yo creo que es un gran orgullo para él arriba. Y desde luego para nosotras que haya servido, ¿no? Todas esas peleas que tuvo, pues para permitir que muchos se inspiren de lo que él hizo. La verdad que consiguió un equilibrio muy, muy difícil, ¿no? Y claro, yo creo que se alinearon todos los planetas, se dieron todas las circunstancias para que él pudiese hacer eso, porque obtuvo un micrófono con muchísimo alcance y muchísimo poder, con un mensaje muy revolucionario. Y eso pues fue una suerte. En el momento en el que surgió ese Quintero, pues también era lo que España necesitaba, ¿no? Un aire fresco. La SER encabezaba la información, la actualidad, y pues, precisamente que fuese en la SER, cuando ya volvió aquí, donde se encontrara ese espacio de reposo después del ajetreo diario de la información y de tantos cambios que atravesaba el país, pues me parece que fue muy necesario y muy positivo tanto para los creadores como, por supuesto, para los oyentes. Tú has realizado una serie documental en podcast que se llama La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero. Sí. Donde a través de 6 capítulos repasas la obra de tu padre y también lo esbozas como ser humano. Sí, repaso, me centro solamente en esa etapa de Loco de la Colina en la SER. Para mí era importante acotarlo tanto porque en ese momento es cuando yo considero que nace el Loco de la Colina, ya no como programa, sino como alter ego que le va a acompañar siempre, ¿no? Y es cuando condensa ese estilo único y lo acaba de perfilar. Él ya ha hecho muchas cosas antes, ha hecho El hombre de la roulotte, donde empezó a entrevistar estrafalarios por ahí en una roulotte por toda España, había hecho Música de los 5 continentes, donde ahí también descubrió el poder de la música, ¿no? Para traspasar y para evocar emociones y lo importante que era saber utilizarla en radio. Hizo Ciudades, donde aprendió a crear atmósferas sonoras. Y todo eso, al final llega al Loco de la Colina, en ese momento en Radio Nacional, y ese viaje profesional y vital se traduce en el Loco de la Colina. Y cuando llega a Sevilla, explota, porque llega a su lugar. Y todo lo que le rodea le inspira y le potencia más todavía, ¿no? Y para mí era muy importante centrarme en eso, además porque cuando yo empecé a escuchar esas entrevistas, a mí lo que más me sorprendió fue la coherencia. O sea, cómo de puro es ese estilo de mi padre. Es como un estilo todavía más libre, todavía más honesto. Si ya lo es a lo largo de su trayectoria en televisión, en la radio es todavía más cercano, pero los valores que transmite son los mismos, sus preocupaciones, las preguntas, toda esa esencia ya se construye 40 años antes. Y eso me parece muy fuerte porque me parece muy único también, porque al final todos cambiamos, o sea, y no está mal cambiar a lo largo de la vida, uno va evolucionando, pero que él lo tuviese tan claro y que siguiese abordando eso sabiendo que podía seguir innovando y dándole a la gente cosas buenas sin
bajarse de la burra suya, ¿sabes? De esa manera de hacer las cosas. Me parece muy admirable y me gustó mucho pues poder hacer como esa radiografía en ese momento vital en el que se construye El Loco de la Colina. Y ahora, con el paso de los años, Andrea, ¿tú a quién has conocido más y mejor? ¿A Jesús Quintero o al Loco de la Colina? Piensa que El Loco de la Colina, cuando nace como alter ego, porque sí que nació así, era un ideal que mi padre tenía. O sea, él era la persona que quería ser. O sea, él idealizaba al Loco de la Colina y al final se acabó convirtiendo en él, porque al final El Loco de la Colina era una versión pura y libérrima del mismo. ¿Y tú tienes más genes del Loco de la Colina o de Jesús Quintero? Yo tengo locuritas de la colina unas pocas, ¿eh? Sí, pero es que ya te digo, al final es que son la misma persona. Y descubro muchas cosas de él en mí y cada día más y cosas que me sorprenden, pero es muy bonito y al final es sanador, ¿no? Es llevar un legado contigo mismo, e incluso las cosas de ti que son defectos y que trabajas en pulir, ¿no? Y eso no significa que no siga trabajando en mejorar cada día, pero pues cuando sé de dónde vienen, sonrío, ¿no? Tanto por parte de padre como por parte de madre, ¿no? Digo, pero si es que de aquellos, ¿cómo se dice? De aquellos barros estos lodos, o al revés, no me acuerdo nunca cómo es esa expresión, pero es así, ¿no? Y al final también te ayuda pues a perdonarte ciertas cosas, a ser menos autoexigente, pero también aprender que se puede mejorar, porque tanto mi padre como mi madre son personas que han evolucionado mucho a lo largo de su vida, ¿no? y que han destinado su vida a ser mejores. Que yo creo que ese es el principio que debería de regir cualquier vida, la meta final, ser un poco mejor que ayer para todo el mundo. Y es algo que se está perdiendo mucho, ¿no? La gente se enfoca en otras cosas, en vivir mejor, en tener más, pero en ser mejor cada día, poca gente. Y ambos se enfocaban mucho en eso. Sin embargo, tu padre tenía mucha fama de bon vivant, ¿no? Totalmente, o sea, a él le encantaba, pero es que eso era coherente con sus valores, porque uno de sus valores era amar la vida y exprimir la vida, quiero decirte, y llevarte la vida contigo cuando te vas y transformarla en recuerdo que le van a quedar a los demás y en compartir. Mi padre ha compartido muchísimo y esos son recuerdos de la gente cercana de él, de esa generosidad, de todo lo que vivieron de su mano, ¿no? Y sí, le encantaba vivir bien y a mí también me encanta vivir bien, pero quiero decirte que para obtenerlo, si el sacrificio implica tu propia identidad, es una pérdida. El legado que él ha dejado, que es su trabajo, es esas conversaciones. Para llegar a ese nivel de profundidad que él tenía, hay que vivir muchas cosas distintas, hay que compartir mucho, hay que estar arriba y abajo, hay que haber sentido mucho. Y es que toda esa esencia de él también es a través de lo que él ya traía de casa y de lo que él fue construyendo y de lo que fue viviendo. Es de él, lo ha trabajado él, que lo disfrute él, porque se va a ir algún día como se fue y se lo llevó todo con él, vivido y recordado por los demás y por los que lo queríamos. Y eso me parece lo más justo y lo más bonito. Acorde con lo que acabas de decir, algunas veces le explico yo a mis amigos, a mis conocidos, que hacer radio me ha ahorrado mucho dinero en psicólogo. Sí. Luego, escuchando la serie documental que has realizado para tu padre, has rescatado algunos fragmentos de palabras suyas en las que manifestaba lo mismo. Sí. ¿Y para ti? ¿Haber hecho este trabajo con tu padre en mente también? Absolutamente. Ha sido catársico. Reencontrarme con esa parte de mi padre ha sido reencontrarme con cosas de mí que yo no aceptaba, que yo no entendía de dónde venían, porque al final la versión de mi padre en radio, aunque es muy parecida al Quintero que yo conocí, yo no existía cuando mi padre era el Loco de la Colina. Y su edad era mucho más cercana a la mía ahora, de la que mi padre siempre ha sido muy mayor, ¿no? con respecto a mí. Y entonces, al final, los sentimientos que él expresaba, y luego él siempre ha sido una persona súper comprometida social y políticamente y demás, ¿no? Pero yo he tenido eso
esa lucha tan fiera que él hacía desde las ondas, el tono no era el de años después en televisión. La esencia de lo que decía sí, porque es que es coherencia pura y dura de principio a fin, pero el tono al final se suaviza, cambia ciertas cosas. Pero claro, reconocí tanto a esa Andrea universitaria que se metía en todos los jaleos, esa niña idealista que no temía ser considerada naif por, ¿sabes?, por apelar a principios básicos que todos deberíamos compartir, o que siento que todos deberíamos compartir, porque al final pues van para la vida y van para lo humano, ¿no? Y en todo eso me reconocí muchísimo, en la cercanía con la que trataba ciertos problemas psicológicos y ciertos miedos y ciertas inseguridades. También me reflejé mucho. El periodo de guión y tal fue cuestión de 2-3 meses, pero empezó un año antes, cuando yo empecé a escuchar las cintas. Son 400 horas de entrevistas que yo iba escuchando, iba seleccionando por temas, ¿sabes? Y escucha esta, y hará otra, y hará esto, y vuelve y tal. Y yo durante muchos meses, durante todo ese año, ¿no?, desde que dijimos vamos para adelante con este proyecto hasta que se materializó, hubo meses que tuve que hacer parones, porque al final también la muerte de mi padre estaba bastante reciente y yo lo echo mucho de menos. Entonces, para mí es sanador oírlo, porque para mí ha sido una parte fundamental de mi proceso de duelo, pero también a veces te pesa más el echarlo de menos, la rabia, ¿no?, que esa parte a lo mejor del duelo, de la rabia, todavía no estaba esa etapa superada del todo. Y tuve que parar unos meses, pero todo lo que me ha dado ha sido tan positivo, de verdad. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Palabras para Julia. Esto es un poema de José Agustín Goytisolo, musicado por Paco Ibáñez. Sí. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. La vida es bella. Esta es tu primera elección musical, sí, ya dentro de la entrevista. ¿Por qué has elegido esta canción? Esta es la canción que te decía que me he reconciliado con ella hace relativamente poco, pero bastante poco. Para empezar, Paco Ibáñez me recuerda muchísimo a mi infancia, me recuerda mucho a mi madre. En mi casa sonaba todo el tiempo. Me recuerda también a mi padre, que lo quería, admiraba mucho. Yo le pregunté no hace mucho a mi madre: mamá, ¿cuál era esa canción con la que yo lloraba de tan pequeña? Hice Palabras para Julia. Y yo había estado años sin escuchar esa canción, porque mi madre me la dejó de poner. Y yo le pregunté: pero mamá, ¿pero a qué edad yo lloraba con esta canción? Me dijo: con 4 años. Dice: y tu padre y yo alucinábamos porque no podíamos entender que te llegase tanto siendo tan pequeña. Porque tú llorabas porque entendías que algún día tu padre no estaría. Y me producía muchísima tristeza. Y sin embargo, ahora que ha llegado ese fatídico momento, ¿no?, que yo tan de pequeña huía de él y no podía ni imaginármelo, me reconcilio con ella, porque lo que dice es tan bonito. Ese legado que le deja a Julia con esas palabras es lo que mi padre me ha dicho siempre, ¿no?, y ha dejado en mí con las suyas. Y me parece que es una canción que me conecta profundamente con mi sensibilidad, con una sensibilidad que está en mí desde muy, muy pequeña. Me recuerda a mi madre, me recuerda, como digo, a mi cuna, y me recuerda muchísimo a mi padre, ¿no? Y me recuerda lo que es importante de la vida, que es bella, que tendrás amigos, que tendrás amor, y que aquellos que han sido importantes para ti te acompañan siempre. ¿Qué palabras recuerdas tú de tu padre, Andrea? Recuerdo mucho las últimas, que la vida es una fortuna, que hay que ser sin miedo, que la valentía
más que ser a pesar de, o sea, sin miedo es ser a pesar del miedo, porque la valentía no es no tener miedo, sino vivir con él y luchar con él y darle la mano y decir, tú y yo nos vamos a lanzar a esto que sabemos que es lo que queremos y para lo que estamos aquí. Su sensibilidad, su criterio, su generosidad, su sentido de la igualdad tan profundo. Recuerdo muchas cosas de mi padre, o sea, no es que las recuerde, es que tengo presentes en mi día a día. Gran parte de lo que soy es mi padre, igual que mi madre. Es que mi padre toda la vida, y yo he estudiado periodismo, imaginar cómo es para... teniendo un referente así, el miedo, ¿no? Pero me encantaba la comunicación. Luego cuando terminé me tuve que alejar porque la verdad sentía esa sombra, ¿no? Y él siempre me apelaba a que yo descubriese mi camino, a que no tuviese miedo, a que no le debía nada, pero al final, joder, no quisiera emborronar nada. O sea, que ni siquiera yo tengo el poder, evidentemente, de emborronar la trayectoria tan magnífica que ha tenido, pero no sé, como el miedo a la comparación, el miedo, ¿no? Y él siempre lo que me decía era que me enfocase en ser buena persona, fíjate, y yo decía, pero yo creo que me dice esto porque sé buena, ¿no? Ya que no va a ser buena siendo, ¿sabes? O sea, no sé, yo, imagínate cómo yo estaba de mal, que yo entendía que, bueno, que mi padre no me veía potencial y que por eso me decía que fuese buena persona. Pero tanto pesa un apellido. Sí va acompañado de la admiración, en la que en mi caso va. Porque para mí, aparte de mi padre, también es el referente. Es que para mí no hay nadie mejor entrevistando. No ha existido. Y no es porque sea mi padre, es que lo creo. Y creo en esa forma de hacer las cosas. Entendí esa insistencia en ser buena persona el día que me dijo, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Porque sin desarrollar esa empatía, de verdad, sin ser capaz de ponerte en el pie de los demás, tú no puedes traspasar el alma de esa persona ni de los que te escuchan a través de esa conversación. Porque la gente, cuando miramos unos ojos que no son puros, lo sabemos. Y cuando miramos unos ojos que sí lo son también. Y lo que se extrae cuando la mirada es limpia del que tienes enfrente, llega mucho. Entonces él tenía eso y eso es algo innato, pero que también se cultiva, ¿eh? Se cultiva con coherencia, se cultiva dándole prioridad a los valores en tu vida. Hay que vivir mucho para llegar a conocer tanto. Y mucho más allá de los libros. Y mi padre era un gran lector y yo también lo he sido y amo la literatura, pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Hemos hablado de Jesús Quintero, hemos hablado de Loco de la Colina. ¿Cómo era como padre? ¿Te sentías exclusiva por tener la oportunidad de tener para ti sola a esa persona que admiraban millones de personas? No, además tengo que decir que tampoco eran tantas las oportunidades en las que lo tenía para mí sola. Pero tuve que compartir mucho. Pero no me sentía exclusiva, pero sí me sentía importante. Pero porque él me hacía sentir muy importante. Pero no por ser quien era, sino por la manera en la que me miraba y me hablaba y compartía cosas conmigo, ¿sabes? Cosas del alma, conmigo desde pequeña. El hecho de que confiase en mí, de que me reconociese como alguien que podía entender, a pesar de una corta edad, ciertas cosas, ¿no? Me hacía sentir importante. Y luego me hacía sentir muy orgullosa cuando la gente le paraba y cuando... Pero exclusiva no sería la palabra que... Bueno, tú dices que una de las últimas palabras que te dijo tu padre era que la vida era una fortuna. A lo mejor la palabra no sería exclusiva, sino afortunada. Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Y sigo sintiéndome muy, muy afortunada. Porque aunque ya te he dicho que yo he tenido a mi padre pocos momentos para mí, en exclusiva,
mientras él vivía. Pero ese es el precio que pagué para tenerlo para siempre. Y para que sus nietos lo tengan también. Y para que todas las personas a las que siga yo dando sus conversaciones lo sigan teniendo. Y lo volvería a pagar. A pesar de lo que le he reprochado, porque yo he sido adolescente y le he llamado mal padre, y es que no estás, y es que no sé. Por supuesto. Pero cuando uno va creciendo y va entendiendo, ¿no? Esa pasión. Cuando yo estaba haciendo el podcast y yo pasaban 3 días seguidos en los que yo no había hablado con nadie y me había dedicado a hacer eso y lo había disfrutado tanto, y dices, joder, es que esto es lo que le pasaba a mi padre con lo que él hacía. ¿Y tú te has disculpado por eso? Yo sí. ¿Y tu padre se disculpó por eso? Siempre. Siempre. Mira, más que yo. Eran disculpas que en su momento me parecían vacías y que no me servían para nada, ¿eh? Porque yo decía, déjate de disculpar, siempre estás con el perdón por lo mismo, perdón por no estar, decide estar. Es que no lo entendía, es que tienen que pasar los años para que esas cosas se entiendan. Y con quien sí me disculpé es con él por haberle exigido cuando lo empecé a entender. Y por suerte no fue demasiado tarde. Y le dije, está todo bien y estoy muy orgullosa y gracias por todo lo que me has dado. Que no es lo mismo que da otro padre, pero no hace falta. Porque lo que tú me has dado tampoco lo da otro padre. ¿Sabes? Es el que me ha tocado gracias a Dios. Y es mucho. Es mucho. Fue muy sanador. Fue muy sanador. Hay circunstancias para todo y hay padres que no merecen perdón porque existen. Y yo a nadie le diría perdona a este hijo de su madre porque es tu padre, jamás. Pero si son cosas que realmente se basan en una falta de entendimiento en un momento determinado de tu vida, que es muy normal, es que es muy normal y no, tampoco me culpo excesivamente por de adolescente, a ver si... No, es que es lo que me tocaba y era mi derecho y yo me estaba buscando también. Y uno se busca en sus referentes y mira a su alrededor y dice, pues yo quiero a mi padre todas las horas que lo tiene el padre de mi amiga, porque yo no, ¿sabes? Pero cuando empiezas a soltar ese egoísmo natural y propio de la adolescencia, pues empiezas a entender todo lo demás. ¿Quién pudiera volver a saltar otra vez el camino, madre mía? ¿Quién pudiera volver a escaparse? ¿Quién pudiera volver y quedarse para siempre en Andalucía? Andalucía, de Ecos del Rocío, es tu segunda elección musical para esta entrevista. Esta es un tema que habla de todos aquellos emigrantes que tuvieron que hacer el petate y abandonar su tierra. ¿Por qué esta es tu segunda elección, Andrea? Pues mira, esta canción, bueno, yo... el flamenco para mí es fundamental, todos los palos, y las sevillanas también, pero esta canción era una de las que me costaba elegir dentro, ¿sabes? Porque también La sal de la tierra, del Lebrijano, estaba ahí, que me encanta ese tema. Había muchísimas. La leyenda del tiempo, que es muy típica, pero esta canción me recuerda a mis 13 años, cuando yo empecé a desarrollar mi orgullo charnego. Porque yo soy charnega. Uh-huh. Es decir, yo soy sevillana, yo nací en Sevilla. Mi familia materna todos son andaluces, de Almería. Y emigraron a Cataluña y sus hijas ya nacieron allí. Mi madre es catalana. Yo me he criado entre Sevilla y Barcelona. Y yo he sido escolarizada en Cataluña y demás. Pero a mí siempre me ha tirado mucho el sur, mucho, porque además yo lo he vivido mucho. Porque yo con mi padre siempre era aquí y yo, o sea, vamos, menos los primeros años de mi vida que venía él, cuando mi madre no podía viajar conmigo, yo a partir de los 7 años ya me colgaban el cartelito en el cuello y me embarcaban para acá cuando yo tenía que venir a ver a mi padre. Y lo he mamado muchísimo y además mi padre era, o sea, uno de las cosas más bonitas que me ha enseñado es amar a Andalucía, porque, o sea, la amo profundamente. Y ahí, en esa edad, ya te digo, 12 años o así,
empecé a desarrollar esa identidad charnega y esa palabra que se había utilizado de forma despectiva contra los hijos de inmigrantes, a reivindicarla con orgullo, porque me parecía la mezcla perfecta. O sea, yo soy mestiza, me siento mestiza y me parece que venir de donde vengo lo es todo y que somos la alegría de allá de donde vamos. Pero no por una cosa folclórica, no, por una manera de entender la vida, que nada es tan importante, nada es más importante que la vida y que disfrutarla. Y esa canción me hacía llorar mucho, porque me recordaba mucho a mi abuelo que vive, gracias a Dios, pero siempre pienso en mi abuelo. De hecho, cuando la fui a buscar, puse abuelo en el... Digo, coño, si no se llamaba abuelo la pienso yo. Porque, vamos, me la sé de pe a pa, o sea, es que la he escuchado tanto, y además yo me acuerdo que, además en Badalona, que hay una comunidad de andaluces tremenda, hijos de andaluces y demás, hacían festivales recuerdo cuando fue Ecos del Rocío, cuando sonó esa canción, en Santa Coloma de Gramenet, la gente, o sea, es que era muy, muy fuerte ese sentimiento y es un... El andalucismo es un patriotismo muy, muy atípico, porque es universalista, es acogedor. Yo que he vivido, por otra parte, un nacionalismo diferente. Más burgués, ¿no? Sí, y un poco más excluyente, lo tengo que decir, ¿no? Por eso yo reivindiqué. Fíjate que... bueno, esto no lo he contado, creo. Gracias por la exclusiva. Sí. No, yo escribía poesía de pequeña y me gustaba muchísimo. Y en Cataluña se celebra una cosa que se llama els Jocs Florals, el día 23 de abril, que es el día de Sant Jordi, que es el día del libro y demás. Se hacen los Jocs Florals, que es un certamen en todos los colegios donde hay unos premios de poesía y luego pues eligen, hay unos representantes de cada clase que son el rey y la reina, hacen el rey y la reina de los juegos de todo el colegio y tal. Total, que... para ganar el premio máximo en la poesía, que el tema de la poesía tenía que ser la patria. Y mi poesía de la patria eran las dos. O sea, yo hablaba de Andalucía y hablaba de Cataluña en la misma poesía y gané el primer premio. Hablando de las dos, porque para mí, o sea, esa ha sido siempre mi patria. Y entonces, bueno, ya te digo, es una canción que me recuerda mucho a mi familia materna, de la que me siento profundamente orgullosa porque han sido personas súper trabajadoras, que mi abuela es la persona más trabajadora que he conocido en mi vida, mi abuelo igual, mal pagados con esfuerzo, han levantado una familia con 3 hijos, han resuelto su vida, siempre han reivindicado el sitio del que venían y con amor, ¿no? Y la añoranza por Andalucía es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy... Intuyo por tus palabras y por las palabras de otros emigrantes andaluces en Cataluña y en otros tantos sitios, ¿no? Porque desgraciadamente los andaluces nos hemos tenido que buscar la vida más allá de nuestra tierra, ¿no? Como que a lo mejor los que estamos aquí en Andalucía nos acordamos poco. De los que están fuera, ¿no? Sí. No sé, yo creo que eso va muy en la persona. Yo sí que veo a gente que vive aquí recordar a los que se han tenido que ir, ¿no? Y desde esa hermandad, no lo sé. Desde luego los que vivimos lejos no se nos va nunca, y nunca es nunca. Y yo mi vida la acabaré aquí. Pero es posible que haya como una especie de pensamiento o sensación de que los que se fueron fuera... reniegan. No que renieguen, pero renunciaron a luchar, a pelear y a conseguir algo mejor aquí. Sí, hay una frase, no recuerdo de quién. No es mi caso, advierto. Que me impactó mucho, que decía, si los andaluces pobres miran a Barcelona y los andaluces ricos miran a Madrid, ¿quién mira por Andalucía, ¿no? Y al final lo puedo entender, ese punto de vista no se me hace tan difícil de entender, porque hay que luchar por la tierra, porque es algo
demasiado único y un tesoro muy grande como para renunciar a él, pero al final siempre también hay que ver que si uno renuncia a eso, por algo será. Porque pesa mucho, pesa mucho. Y no creo que sea por algo caprichoso, sino por... Y luego tantos vuelven y luego aportan mucho. Mi padre se fue y volvió. Ahora volvió a la que pudo, vamos. En cuanto tuvo media oportunidad e hizo algo que no hizo... Que no había hecho nadie, que era emitir desde aquí para toda España y traerse a todo el mundo aquí a Sevilla. Pero hay otros que no tienen esa suerte de poderlo hacer tan pronto. Pero cuando vuelven seguro que traen cosas buenas también. No sé, entiendo ambos puntos de vista, la verdad. Porque sí, es importante quedarse y luchar. Repasando tu perfil de Instagram, he visto una preciosa foto en la muy conocida y legendaria, porque corre como una leyenda por Sevilla, azotea o terraza, ático, donde vivía tu padre. Sí. Y es una foto entrañable en la que está tu madre y estás tú en una cunita, Sí. y la Giralda de fondo. Sí. ¿Te ha acompañado mucho esa foto? Me ha acompañado la Giralda toda la vida. Más que esa foto. Esa foto le tengo muchísimo cariño, pero esa vista, es esa vista que yo veía desde la cama, porque la cama de mi padre daba a esa vista. Puso una cristalera enorme y daba a eso. No tenías que salir a la azotea era lo primero que veías cuando te levantabas. Y eso la Giralda para mí es indivisible de mi padre y viceversa. Y me ha acompañado siempre. Y siempre, siempre, siempre que vengo a Sevilla voy a verla. Por suerte siempre más o menos me quedo cerca, pero siempre, siempre. Y además tengo siempre el mismo ritual. ¿Cuál? Voy siempre sin mirar arriba hasta que no estoy abajo, abajo, abajo. Y entonces miro hacia arriba y siento algo desde los pies hasta la punta de arriba, que me llena entera. ¿Qué tiene la Giralda? No, es que no sé. Es que ¿qué tiene Sevilla? Es algo muy difícil de explicar. Es, junto a mis padres, el gran amor de mi vida. No sé. Yo soy diferente cuando estoy aquí. Siento diferente. Es con otra intensidad. No sé si como siempre la he tenido lejos, la tengo muy idealizada también, ¿eh? Claro. Bueno, pero también la tenemos idealizada los sevillanos. Sí, pero Sí. es que no, ¿cómo no, coño, no la van a tener idealizada? Quiero decir, para un sevillano no habría éxtasis mayor que poder vivir con vistas a la Giralda. Bueno, mi padre, quiero decirte, Claro. mi padre era onubense, pero tu padre sí. era sevillano, ¿no? Sí, o sea, es que... sí, yo le picaba con eso porque él nació en Huelva y yo le decía, yo sí que soy sevillana. Tú no. Ya ves tú, yo que nací aquí y a los 3 años ya estaba yendo y viniendo y no tengo acento ni tengo nada, pero bueno, lo que tengo pesa más y va por dentro. Y sí, o sea, no sé, es algo muy especial, fíjate. Recuerdo de los momentos más duros de mi vida fue la primera vez que vine a Sevilla cuando mi padre ya no estaba. Eso fue terrorífico. ¿Cómo viste la Giralda Y entonces? me dio, pues mira, ¿La viste de luto? es que esa vez no la fui a ver. Ha sido la única. Fíjate que te he dicho siempre, 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 pues no. Esa es la excepción. ¿Podría ser Esa es la excepción. tu hermana, tú y la Giralda los grandes amores de tu padre? Y la noche y la radio. Sí. Y no pudiste ir a verla. Esa vez no fui, pero es que esa vez, o sea, fue pisar, además en esa ocasión vine a Sevilla, es que estaba muy reciente. O sea, aterricé, vine en avión y en cuanto pisé Sevilla, sabiendo que mi padre ya no estaba, me dio miedo, fíjate, cogerle manía. Pero nada, no ha pasado, eso no ha pasado, al revés. O sea, pasearla sola es pasearla con él. ¿Y ahora en qué piensas cuando la ves? En qué fortuna. Qué belleza, qué
en todas las raíces que tenemos, todo lo que somos. Cuánto se han alineado los astros, los pueblos, la historia, para que seamos exactamente como somos. Tú eres una sevillana criada en Cataluña, a medio camino entre Cataluña y Sevilla, y ahora vives en Madrid. Sí. ¿Para cuándo Sevilla, entonces? ¿O es que no se dan las condiciones? No se han dado las condiciones, pero se darán, porque lo forzaré, porque yo lo necesito. Llegará, o sea, lo tengo claro, sí. Y será al revés, si tengo que viajar a Madrid, viajo las veces que haga falta, pero... Eso está muy bien, ¿no? Me quedo aquí. Porque Sevilla es una gran ciudad para vivir, pero no tanto para trabajar. Es que ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Entonces, lo que yo quiero es poder permitirme el lujo de vivir aquí. Y no tendría que ser un lujo, ¿eh? Me da coraje decirlo porque no tendría que ser un lujo. O sea, sí, pero ya me entiendes. O sea, no tendría que ser algo... Inaccesible. Inaccesible. Claro. Si es que lo tenemos todo. Incluso mucha calor. Sí, no me duele la calor, ¿eh? Yo voy a Marruecos en agosto. O sea, yo no, el calor no... Hombre, verás que si me puedo ir a Huelva mejor. Sí, hombre. Pero pasando por Sevilla. Claro. Des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la vie s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères. Le combat est si long pour un peu de lumière. Les familles se Samkiem Soleil, de Kenny Akana. Es tu tercera elección musical. Esta es una rapera francesa de origen argentino, con una clara convicción antiglobalización. Sí. Y en esta canción hace una gran crítica al ser humano. Sí. ¿Por qué has elegido esta canción? Pero la canción acaba reconciliándose con el ser humano. Por eso la he elegido. La he elegido porque, para empezar, tenía que haber... El género tenía que estar. Porque para mí ha sido fundamental y me ha construido mucho. Yo he tenido el rap muy cerca desde muy joven, porque mi madre tenía una empresa que se dedicaba a la importación de marcas americanas y francesas y demás de ropa de ese estilo, y representaba a varios artistas, ¿no? Y tal, sí. Entonces yo, cuando descubrí el rap, es muy gracioso porque yo, o sea, cuando empezó el rap en España, Franté, Ariana Puello, además yo he sido siempre muy de rap español, y yo cantaba las canciones y me callaba cuando decían una palabrota, porque yo no tenía edad para decir palabrotas. O sea, yo tenía 8 años cuando yo empezaba a cantar esas canciones, porque mi madre las ponía en el coche. ¿Estaban vetadas las palabrotas en casa? No, pero no es que no me gustaba, no me gustaba decir, o sea, quiero decirte, no, sentía que no, o sea, estaban vetadas, por supuesto, o sea, en el sentido, sobre todo, mi madre, o sea, forma parte de la educación, o sea, con 9 años tú no puedes decir una palabra más grande que tú, pero no era una cosa de no diga mierda, no. Era pues no ser mal hablada, y yo pues me daba pudor decir palabrotas cantando delante de mi madre, entonces cantaba las canciones sin llegar a eso, ¿no? Y apuntaba las letras, y influyó muchísimo en crear mi conciencia, mi conciencia social y política. Y he elegido esta canción, te voy a decir también un poco porque he pensado que mejor en francés como cama, para que no se confunda con las palabras. Con las palabras. Ya he pensado. Y porque esta canción fue muy especial. Esta canción la apunté, la escribí muy, muy jovencilla. Y era en mi época más rebelde, donde todo lo que dice yo lo detestaba y me generaba mucha rabia. Pero cuando llegaba ese final de la canción, me sanaba esa rabia. O sea, me volvía a recuperar la esperanza, ¿no? O sea, somos luz. Entonces, tenemos que seguir luchando para brillar siempre. Aparte de, o sea, a pesar de todas esas cosas que nos intentan oscurecer,
La humanidad es maravillosa y apoyarnos los unos en los otros es la clave de todo. Difícil con una sociedad tan polarizada a día de hoy, ¿no? Pero es que tenemos que seguir intentando destruir esa polarización y construir puentes. ¿Crees que faltan comunicadores que sean capaces de abrir la mente del personal y no dirigirlos como rebaños, como ovejas a un rebaño? La formación de un espíritu crítico es el mayor enemigo del status quo actual y se evita por todos los medios. Mi padre se enfocaba en eso, aunque su ideología era bastante clara, él nunca se puso una etiqueta y nunca le negó la palabra a nadie ni la voz a nadie por no pensar como él, jamás. Y contribuyó a formar ese espíritu crítico que en esos momentos de la democracia era fundamental. Y parece que ya no lo sea, porque como la democracia ya es irrevocable, ya estamos muy equivocados. ¿Tu padre era capaz de sentarse a hablar con un erudito, con un pensador, como por ejemplo Antonio Gala, y luego era capaz de sentarse con Garbancito? Y luego llegaban otros profesionales del mainstream y seleccionaban de lo que tu padre cogía y los convertían en una caricatura. No le daban ni los trataban con el respeto que los trataba tu padre, ni le daban el sitio que le daba tu padre. Y yo puedo llegar a entender incluso que tu padre sintiera una cierta frustración por haberlos puesto en la diana, ¿no? Aunque realmente su actitud fuera o su pretensión fuera noble, que fuera darle voz a todo el mundo, ¿no? Pero ellos rebuscaban y se quedaban con lo... Totalmente, y los ridiculizaban y los explotaban y los exprimían sin ningún tipo de aprecio por lo que eran, porque no tenían la mirada limpia y esa era la diferencia. O sea, mi padre sacaba lo mejor de la persona que tenía delante y ellos eran incapaz porque buscaban un producto. Y fíjate que mi padre se la devolvía. ¿En qué sentido? Mi padre cogía a personas que formaban parte de ese circo mediático, que después cogían a sus personajes y los maltrataban y los tal. Y mi padre llevaba a esa gente, a los responsables de eso, a su programa y los entrevistaba con el respeto, con la dignidad. Y de esa manera... Los ponía frente a un espejo, ¿no? Los ponía frente a un espejo. No. Y demostraba lo que él quería demostrar. Que no son las personas el problema, es el formato. Que quien quiere que el formato sea ese y quien orquestra un formato así es el problema. Que hasta esas personas que tú detestas porque se pasan el día metiéndose con los demás y dices, pero por Dios, qué persona tan vacía. Si tú le quieres escuchar, esa persona tiene dentro verdad y tiene dentro cosas que le honran y siente como tú y como yo. El problema es que no queremos escuchar eso de ellos, queremos lo rápido, lo banal, lo que entretiene. Es que no lo sé, porque tampoco entiendo cómo puede entretener ciertas cosas, me cuesta, pero porque no he convivido con ello. Pero ese ruido no sé a qué favorece, la verdad. And touch the sound of silence, and in the naked light I saw Sound of Silence, de Simon y Garfunkel. Pues esta es una canción muy conocida. Lo que quizás no sepa mucha gente es que esta es una canción que compusieron como reacción al atentado de Kennedy. Como ese silencio que quedó en una nación como Estados Unidos ante un magnicidio que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Esta es tu cuarta y última elección. Casi sobra la pregunta, pero ¿por qué? No creas, mira, al final la música es algo tan especial que incluso a veces hay canciones que te transmiten más allá que por incluso lo que dicen, ¿no? Por el momento, esta canción tiene mucho que ver con mi padre, por supuesto, pero tiene mucho más allá que ver. O sea, es una canción muy importante en mi vida porque me recuerda a un renacer en muchos aspectos, ¿no?
y un renacer de una versión nueva de mí más cura, más libre, ¿no? Más libre porque es capaz de vivir en el silencio. Yo estuve 2 años viviendo, después de la muerte de mi padre, en la casa de mi padre, porque bueno, yo me quedé con eso dentro, de que mi plan era vivir allí con mi padre y poner en marcha la fundación y poner en marcha todo, porque mi obsesión era que a mi padre lo que le pasaba era que había dejado de trabajar y que por eso se estaba deteriorando. Y mi obsesión era que cuando él viese que las cosas funcionaban, él iba, y yo le fuese diciendo, mira papá, ahora esto, ahora lo otro, él iba a resurgir, ¿no? Era una cosa que no tenía sentido, y lo veo ahora, pero en ese momento yo estaba convencida de que eso iba a ser así. Y cuando mi padre murió el lunes, y yo ese jueves me mudaba. Yo ya tenía todas las cajas hechas. Y me quedé tan desamparada, tan perdida, que seguí con el plan. Fui allí a ver cómo estaban las cosas, a seguir con la fundación, y me encerré en una casa sola, sola no con mi padre, pues sí, no llega a 2 años, pero por ahí. Una persona que ha estado en relaciones desde los 14 años y no siempre buenas. Y yo no sabía vivir en silencio. Tú fíjate, habiéndolo tenido en casa, tanto. Y mi padre, que el silencio era un abismo para mí. Era un abismo. Y en esa época me reconcilié con el silencio. Y me iba a la playa, sacaba el perro. Y volvía y estaba en silencio. Y me despertaba y oía los pajarillos. Y debió ser un camino duro, no fue obstante, muy duro, ¿no? Fue muy duro, pero fue un renacer. Y también me recuerda a una persona que me acompañó en ese camino, que es mi pareja, que lo conocía en aquella época. Él vivía en Madrid, yo vivía allí, y bueno, al principio fue a distancia, ¿no? Y ha sido una persona que me ha enseñado a vivir en silencio también, que me ha enseñado a querer bien y a ser libre, y que me enseñó a tocar esa canción a la guitarra. Y es una canción que también me recuerda mucho a él y a lo importante que es ser bien amado, ¿no? Y ser respetado, y que no te pidan que les antepongas y que te empujen a tus sueños, aunque suponga darles a ellos menos tiempo. Y que entienda lo importante que son para ti ciertas cosas, ¿no? Y jamás te pida que... Yo eso no lo había tenido. Yo siempre... El amor había sido renuncia. De lo mío por el otro. Hasta que llegó él a mi vida. Y ha sido una persona que me ha enseñado... Que me ha enseñado muchas cosas muy bonitas. Y también, pues eso... fue el nacimiento de una nueva Andrea, lo que me recuerda a esa canción. Tu padre preguntaba mucho por el amor. Sí. ¿Te dio algún consejo sobre el amor? Sí, muchos. Él sabía mi manera de amar y sabía que era un problema para mí, y hablamos mucho sobre eso. Y fíjate que al final ese año y medio, 2 años de soledad fue una manera de hacerle caso también. O sea, fue seguir ese consejo. Porque también haber vivido todo eso propició que yo conociese un tipo de amor diferente, ¿sabes? Tuve que necesitar romper con esa cadena de relaciones largas y absorbentes y... tempestuosas. Sí. Sí, y fíjate, él me aconsejaba eso cuando él... Madre mía, no habrá perdido la cabeza por amor. Es que todos tenemos lo de consejo fendo que para mí no tengo, por un lado o por el otro. No. En muchos casos él era el ejemplo perfecto, pero en el caso del amor él también se entregaba... Recuerdo se entregaba mucho. Recuerdo una respuesta maravillosa que le dio Antonio Gala. Y
Una solo. Bueno, recuerdo una en particular, pero es que recuerdo una en particular que le decía Antonio Gala a tu padre. Le decía, le voy a decir una cosa y se la voy a decir a usted. Si usted duda entre 2 sillas en que sentarse, terminará sentado en el suelo. Totalmente. Totalmente. Y eso yo lo llevo grabado a fuego en la cabeza. Porque lo que hacía tu padre, y no lo hacía solo tu padre, lo que tu padre hacía con las personas con las que conversaba y con las que charlaba ha marcado la vida de muchas personas. Sí, sí. Y la tuya también, que ahora eres guionista, Indudablemente. que haces podcast, no sé qué pensaría tu padre de los podcasts ahora, me imagino que le parecería fantástico, Total, ¿no? yo creo que sí. Buah, pero 100%. Además, es que él ya empezaba. Oye, ¿qué es eso de YouTube? Yo puedo ponerme... Yo decía... Que si puedes, papá. Claro, es que... Pero porque ya no... Y luego esa autoexigencia que él tenía, que él en el momento que su voz no era esa voz, que él no quería. Y... Se exigía mucho a sí mismo, ¿eh? O sea, la gente tiene fama de haber sido un jefe tremendo y lo era, pero con él era muy autoexigente también. Pero es que eso es maravilloso, eso abre unos caminos tremendos. Tiene su parte, evidentemente el alcance que tienes desde ahí no se puede comparar, pero te da la oportunidad y puedes decir lo que quieres, es más libre. Bueno, es más libre entre comillas. Bueno, hasta que llega el algoritmo, ¿no? Exacto. Vamos a ponerle muchas comillas. Hemos cambiado a los directivos y a los productores por el algoritmo, sí. ¿no? Quien sujeta el collar del perro hemos cambiado. Claro. Pero seguimos llevando el collar puesto. Pero sí que es verdad que puedes sortear ciertas cosas. La vida es una fortuna, te dijo tu padre poco antes de dejarnos. Y para mí la fortuna ha sido hablar contigo, conocerte, que por cierto nos conocimos hace ya mucho tiempo, sí. Cuando descubrieron aquí en Radio Sevilla la placa sí. que reconoce el lugar y la labor y la figura siempre imponente de Jesús Quintero. Y yo me gustaría cerrar esta entrevista hablando no solamente por mí, sino por la pléyade de personas que han encontrado en tu padre la inspiración, la vocación, y que en cierto modo tú dices que tú no te sentías exclusiva. Yo hoy me siento un poco exclusivo porque creo que estoy cumpliendo el sueño de muchos de sentarme a hablar con alguien a quien yo podría perfectamente considerar mi hermana, porque hemos bebido de la misma fuente. Sí. Y yo espero que lo recibas con... Así lo recibo. Con Yo halago. siempre digo que he compartido la orfandad con mucha gente. Que sintió un dolor muy profundo también cuando mi padre se fue. Y eso arropa mucho. De verdad que sí. Ha sido un placer, Andrea. Un placer. De verdad. Gracias. A ti.